y ninguna de esas propiedades nos habla del problema que estamos teniendo. Entonces, para poder estudiar específicamente las transformaciones que se están produciendo o los desequilibrios que se están produciendo, para cada estudio en particular estarán asociadas con propiedades diferentes. Entonces, por eso es que no todas las propiedades son las mismas, y las propiedades van variando de acuerdo a los procesos y al estudio en particular que queremos hacer de cada uno de los sistemas. Y después las propiedades también se pueden dividir en propiedades extensivas o propiedades intensivas. Y esto depende de si esa propiedad depende de la masa o no depende de la masa. Entonces hay algunas propiedades que la podemos encontrar como propiedad extensiva o como propiedad intensiva. Entonces, por ejemplo, las propiedades extensivas son las que dependen de la masa. El volumen de un sistema, volumen total de un recipiente, va a tener que ver con la cantidad de masa que haya. Ahora, puedo tener esa misma propiedad, pero expresada en forma de volumen específico. Entonces, al volumen total lo divido por la masa y me da una propiedad intensiva. ¿Qué significa? Esa propiedad intensiva, que la propiedad extensiva va a tener como volumen, por ejemplo, metros cúbicos o litros. La propiedad intensiva, ¿qué es lo que va a tener? Metros cúbicos por kilogramo de masa. Entonces, a veces, bueno, se pueden confundir porque en la ecuación, en la fórmula de esto, voy a tener que el volumen específico va a ser igual al volumen total dividido la masa. Entonces, como aparece la masa, pareciera que acá sí depende de la masa, porque estoy considerando la masa, y en realidad la estoy independizando, porque estoy diciendo la propiedad por unidad de masa. Entonces, esa propiedad no importa si tengo un tanque muy grande o un tanque muy chiquito o una botella, el volumen específico siempre va a ser el mismo. En cambio, el volumen total va a ser diferente, tomado como propiedad extensiva. Y después, bueno, hay otras propiedades que no dependen de la masa, como son, por ejemplo, la presión y la temperatura, que no existen como propiedades extensivas. Y bueno, eso justamente lo que está abajo es que una propiedad normalmente yo la puedo convertir en otra cuando hago incidir la masa. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante las propiedades intensivas? Porque las tablas siempre están tabulando esas propiedades intensivas, porque si no tendría que existir infinitas tablas para los infinitos sistemas que yo puedo tener, si para 1 litro, para 2 litros, para 3 litros, para 100 litros. En cambio, identifico la propiedad por unidad de masa y puedo simplificar la tabla estableciendo una única tabla con los valores específicos, independizándome si mi sistema es más grande o más chico. Bueno, y después vienen justamente como esas propiedades que definen a los sistemas. Obviamente, el estado de esas propiedades, si son cambiantes o no, hablamos de equilibrio. Y entonces, si hablamos de temperatura, obviamente estamos hablando de un sistema en equilibrio. ¿Qué significa? Que todo ese sistema, dentro de los límites de la frontera, van a tener la misma temperatura. Si estamos hablando de la presión, van a tener la misma presión. Y pueden ser también propiedades químicas, como relacionadas con la composición química, es decir, va a estar en equilibrio químico en la medida que ese sistema no reaccione químicamente. Entonces, de ahí surgen los distintos tipos de equilibrio.
Si tienen una única temperatura, voy a estar hablando de equilibrio térmico. Si tienen una única presión en todo el sistema, voy a estar hablando de equilibrio mecánico. Y si no reaccionan, voy a tener una igual composición de todas las sustancias que componen ese sistema y voy a tener un equilibrio químico. Pero ese equilibrio químico en principio se mantendría. Sí. El equilibrio mecánico puede tener diferentes presiones en diferentes puntos del sistema, pero que no varíen todas las. Lo que pasa es, claro, estaríamos hablando de un estacionario o un no estacionario. Pero básicamente estaríamos hablando de que una propiedad en un determinado punto no varíe. Ahora, en un sistema cerrado identificamos toda la misma propiedad representativa de todo el sistema. Por ejemplo, un líquido puede ser un sistema cerrado que varía la masa, pero va a tener diferentes presiones. Ahora lo vemos. Bueno, espérame un segundo, que justamente ese ejemplo lo tengo. Entonces, tengo, por ejemplo, el equilibrio puede ser, siempre que estamos hablando de un sistema en equilibrio, estamos hablando de las propiedades de ese sistema. Ahora, ese sistema puede estar además en equilibrio o en desequilibrio con el medio que lo rodea. ¿Qué sería un desequilibrio? Que acá yo tenga una temperatura y en el entorno tenga una temperatura diferente. Entonces, ¿qué le va a pasar? Y este sistema se va a transformar. Ahora, dependiendo de las características de la frontera, podría permanecer en equilibrio por más que el sistema tenga una temperatura y el medio tenga otra temperatura. ¿Cómo podría permanecer en equilibrio? Y si esta frontera fuera aislada térmicamente, entonces no hay posibilidades de intercambio térmico, entonces la temperatura del sistema va a seguir siendo constante y no va a variar tampoco la temperatura media. Y acá está un poco el ejemplo que decíamos. Las variables son uniformes en todo el sistema y depende del sistema que estemos tomando. Es decir, en este caso es un vaso con agua que está justamente sometido, hay una superficie establecida como una frontera que sería un papel y donde estaría actuando por un lado la presión atmosférica y por otro lado la presión del sistema, si estamos hablando de ese sistema como el agua. Ahora, ese sistema tiene, bueno, evidentemente hay un desequilibrio de presiones y por eso se produce ese fenómeno. Ahora, ¿ese sistema tiene una presión uniforme? El sistema agua, obviamente. Si lo vemos a nivel macro, sí. Si lo vemos ¿A nivel de qué? A nivel macro. Macro, ¿por qué? Y porque le tengo que asignar un solo valor a esa variable. Si lo pongo a nivel micro. Ahora, real. ¿Tiene una sola presión o tiene más? Tiene más presiones porque cada punto va a estar sometido a una presión diferente porque la altura del agua va a ser diferente. Ahora, esas diferentes presiones internas, ¿cómo son con respecto a la presión atmosférica? Y son mucho más chicas. Entonces, desde ese punto de vista, el punto de vista relativo, podría decir que tiene una presión uniforme en todo el sistema. ¿Por qué? Porque todas esas presiones tienen una gran diferencia con la presión atmosférica. Entonces, frente a esa gran diferencia relativa, las diferencias internas que se pueden producir en el propio sistema podrían ser insignificantes, ¿no? Entonces, de eso muchas veces se trata de la idealización de los sistemas cuando asumimos conceptos que realmente no son relevantes desde el punto de vista del fenómeno que queremos estudiar. Bueno, cuando hablamos de un sistema cerrado, en general hablamos de un estado de equilibrio, y cuando hablamos de, que era un poco lo que decía justamente el compañero acá, que estamos hablando de un sistema abierto, entonces en un sistema abierto
las propiedades no se mantienen constantes durante todo ese sistema, pero sí las propiedades en cada punto se mantienen constantes en el tiempo, si bien no se mantienen constantes en el espacio. Eso es lo que se denominaría estado estacionario, relacionándolo con un sistema abierto, y con un sistema cerrado lo estaríamos denominando como estado de equilibrio. Bueno, las transformaciones es justamente lo que les decía, la necesidad de producir, que se producen cambios en los sistemas. Entonces tengo un sistema que está en equilibrio, por eso yo puedo definir exactamente cuáles son las propiedades que lo definen, y por otro lado se produce un desequilibrio que puede ser o porque la temperatura del medio bajó y entonces el sistema empezó a entregar calor o intercambiar calor con el medio, y entonces comienzan a cambiar sus propiedades. Estas transformaciones se pueden o no conocer los puntos intermedios por los cuales se producen hasta llegar a un estado final que va a ser otro estado de equilibrio. Pero más allá de que si conocemos o no conocemos los estados intermedios, en general lo que nos interesa es estudiar la transformación que se ha producido entre dos estados netamente de equilibrio, como es el estado inicial y el estado final. A veces la transformación se puede presentar como estados diferentes, o sea, parte de un estado y llega a un estado totalmente diferente. O puede ser que la transformación continúe, sea una transformación cerrada, y entonces que tenga una evolución como la que tuvo anteriormente, pero de que después tenga otra transformación que lo lleve nuevamente a su estado inicial. Entonces ahí estaríamos teniendo un proceso cíclico, es decir, que el estado inicial y el estado final son los mismos. Ahora, yo cuando analizo esto, yo digo, bueno, mi estado me quedó exactamente en las mismas condiciones en las que estaba. Pero hay algo que ha cambiado. Ese cambio que se ha producido es el que me estaría dando, en este caso, ya vamos a ver con más detalle, pero el área encerrada por ese ciclo me estaría hablando de que algo ha cambiado. Es decir, por más que el estado inicial y el estado final sean exactamente iguales, el hecho de haber producido esa transformación, a pesar de que ha vuelto al mismo estado, eso no significa que todo se mantiene exactamente igual. El sistema se puede haber mantenido a lo mejor igual, pero el entorno a lo mejor ha recibido una determinada cantidad de energía o ha cedido una determinada cantidad de energía para poder producir esa transformación cíclica. Bueno, ahora definimos las transformaciones como isotérmicas en la medida que son aquellas que mantienen su temperatura constante, isobáricas, las transformaciones que se caracterizan porque se producen a presión constante, es decir, que entre el estado inicial y el estado final la presión no varía, o en este caso la temperatura no varía. El isocórico es a volumen constante. El adiabático es cuando no hay intercambios de energía térmica entre el sistema y el medio, y el politrópico en general son cambios que digamos no están identificados por una única variable, sino que pueden producirse con varias propiedades que se modifican durante esa transformación. Sería una forma genérica de mencionar una transformación. Una politrópica la podríamos convertir en isotérmica, la podríamos convertir en politrópica en la medida que la misma ecuación consideremos la temperatura constante o la presión constante. Si lo llevamos a una ecuación matemática sería una ecuación general y depende las propiedades que se mantienen constantes, podremos hablar con esa misma ecuación, referirla a un proceso isotérmico o un proceso
isobárico. Y después, por último, sería el principio cero de la termodinámica, que nos dice que si un sistema está en equilibrio térmico con otro, que a su vez este otro está en equilibrio térmico con un tercero, significa que los dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico. Esto pareciera una tontera, pero en definitiva tiene una aplicación muy útil, como es la utilización de instrumentos, porque el definir la energía térmica en un sistema es bastante complicado, y ustedes generalmente se lo complican y llegan a final de año diciéndome o diciéndonos o diciéndole al mundo que un sistema, una pared, un techo, tiene mucho calor, o que ustedes tienen mucho calor, o tienen poco calor, o que los objetos no tienen calor en sí mismos, porque el calor es una energía en tránsito. Entonces, si un sistema tiene calor es porque se está transformando. En todo caso, si se quiere hablar de la energía térmica, se tiene que hacer referencia a la temperatura. Y la temperatura sí es una variable con que yo puedo definir el muro. El muro tiene una temperatura de 20 grados. Pero no estoy diciendo tiene mucho calor o tiene poco calor. Y el ambiente tiene 10 grados. Entonces, debido a esa diferencia de temperatura, se produce un intercambio de calor. ¿Hasta cuándo? Hasta que las dos temperaturas se igualan. Entonces, eso tan difícil, en principio, que sería definir la temperatura, que sería en un estado de equilibrio de un sistema, el problema está cómo medir esa temperatura. Entonces lo hago a través de un tercer sistema, que sería un termómetro. ¿Utilizando qué? Utilizando que la sustancia de ese sistema tiene variaciones con la temperatura, por ejemplo el mercurio. Entonces utilizo ese sistema como referencia para compararlo con el muro, con el aire, y de ahí puedo decir si esos sistemas tienen la misma temperatura o no tienen la misma temperatura. Pero puedo encontrar, a partir del principio cero de la termodinámica, un elemento para poder utilizar en los termómetros y medir la energía térmica que pueda tener un sistema. Bueno, hasta acá llegamos. Viste que no